¿Qué hace a Shadow el Erizo uno de los personajes más complejos de la franquicia de Sonic? La forma de vida suprema lleva ya un tiempo siendo uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, pero detrás de este personaje que puede ser considerado edgy por algunos, se esconde un personaje con muchas capas, desde su manera de pensar y su manera de ver el mundo. A continuación les presento un análisis al personaje de Shadow, tomando como base principalmente el primer capítulo de la miniserie de Dark Beginnings, pero también tomar elementos de sus apariciones en los videojuegos. Vemos a una niña emocionada corriendo de la mano con Shadow. Ella le quiere mostrar las auroras boreales y lo hermosas que son estas, a lo que Shadow responde que solo son luces. María le explica el por qué le fascinan esas auroras, cuando ella cae al suelo debido a su enfermedad. Shadow se apresura para ayudarla, pero María intenta simular que no ha pasado nada. María le comenta a Shadow que no puede esperar el día en el que ambos puedan viajar a la Tierra y ver la belleza del planeta. Sin embargo, Shadow argumenta que él fue creado en la colonia espacial Ark y que no sabe si tiene un lugar en la Tierra al cual pertenecer. Shadow comenta que fue creado con el propósito de ser la forma de vida suprema. Sin embargo, se siente frustrado porque aún no ha podido curar a María. Ella lo reconforta diciéndole que no le importa eso, puesto que ella está feliz por pasar tiempo con él. Tan solo con el inicio de este capítulo ya tenemos demasiado para analizar. Podemos ver todo el desarrollo del personaje de Shadow como él entrando en conflicto con su esencia, pero ¿qué es la esencia? En la antigua Grecia, Platón y Aristóteles definían la esencia como lo que define al ser, como atributos fundamentales para que una cosa cumpla con su propósito. Ellos creían que todo ser tiene una esencia que dicta su propósito y funciona en la vida. Estas ideas evolucionaron a la doctrina filosófica que es el esencialismo. Entonces podemos decir que el esencialismo propone que las personas primero tienen su esencia y luego existen. Y esto es algo con lo que Shadow entra en conflicto. El abuelo de Eggman creó a Shadow con el propósito de ser la forma de vida suprema, para poder curar a María. Shadow ya tenía una esencia definida, un propósito el cual definiría toda su estancia en el Ark. El propósito de Shadow sería curar a María, para eso fue creado. Sin embargo, la forma de Shadow de ver el mundo era bastante apática. Esto lo podemos reforzar con la canción que suena en su pelea final con Sonic en el Sonic Adventure 2, donde dice lo siguiente. Podemos ver con esta canción que Shadow tenía una forma materialista y reduccionista de ver el mundo. Las estrellas no brillan, solo son bolas de plasma suspendidas en el espacio. Los pájaros no cantan, solo es una forma de estos animales de comunicarse. Tiemblo por el frío y peleo contra la desesperación. Esta forma de ver el mundo que tenía Shadow podemos relacionarla con el nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica que sostiene que la vida no tiene un sentido objetivo, inherente o propósito, y que los valores y creencias adicionales carecen de fundamento o sentido. Y esto lo podemos ver reflejado cuando María con emoción le muestra las auroras boreales y él contesta con que solo son luces. Así que para entender a Shadow tenemos también que entender su relación con María. Como comenté, la esencia de Shadow, su propósito con el que fue creado es el de salvar a María. Sin embargo, María no espera eso de él. Podemos ver que lo único que quiere es pasar tiempo con él. No presiona a Shadow para salvarla, así como tampoco lo ve como la cura, porque no piensa en él de esa manera. Ella piensa en él como un amigo y nada más. La manera de ver el mundo de María afecta directamente a Shadow y provoca que reflexione sobre su versión nihilista de ver el mundo. María afecta a Shadow de una manera positiva, puesto que le quita el peso de su propósito, hace que vea el mundo de una mejor manera y le ofrece su amistad completa y sincera. Shadow y María disfrutaban de su momento cuando una explosión es vista a lo lejos. Esta explosión fue provocada por Emerald, quien se había escapado de la sala de armas e iba directamente por el abuelo de María. Shadow le promete a María que salvará a Gerald y que regresará, y parte con rapidez a salvar a Gerald Robotnik. Ocurre una pelea entre Shadow y Emerald, con el robot copiando sus movimientos, cuando con un golpe de Shadow todo da un giro, puesto que algo claramente no está bien. Shadow baja la cabeza y aparece en el día en que los soldados de Gunn invadieron el Ark. La nave gira y Shadow cae, rompiendo la ventana y cayendo en la celda donde Gunn tenía encarcelado a Gerald, listo para ser ejecutado. Shadow intenta alcanzarlo, pero se encuentra cada vez más y más en un túnel sin fin. Corre y corre hasta que en un momento se ve rodeado por un vacío infinito. Nubes rojas y rayos rodean la escena, donde en las nubes podemos ver escenas del trágico destino de María, con Shadow cayendo al vacío. Como bien has de saber, Shadow es marcado por una tragedia, puesto que los soldados de Gunn quisieron borrar toda la evidencia del proyecto Shadow. María quiso salvar a Shadow y antes de enviarlo a la Tierra le hizo prometer que sería la esperanza para los humanos. Sin embargo, los soldados de Gunn acabaron con la vida de todos en el Ark, incluyendo con la vida de la joven María. Eso sería recordado por Shadow como un acto de la crueldad humana. Todo el esencialismo de Shadow estaba basado en que su propósito era curar a María, pero cuando a ella se les arrebatada la vida,
Shadow se queda sin su propósito, puesto que en primera instancia María era todo el porqué de su existencia. Tras los eventos del Sonic Adventure 2 y Heroes ocurre el juego de Shadow, donde este no recuerda bien sus orígenes y cuestiona su mera existencia. El viaje de Shadow es una transición del esencialismo al existencialismo. Jean-Paul Sartre define el existencialismo como la corriente filosófica en la cual el ser humano primero existe y después obtiene su esencia o su propósito. En el juego de Shadow, el personaje tiene que enfrentar su pasado, aceptar lo ocurrido y vivir con ello. Su propósito ya no es curar a María. Ahora él define su propósito y decide cuidar el planeta que María tanto amaba. Y en el Sonic 2006, este nuevo propósito se pone a prueba cuando Mephiles le revela que en un futuro, el planeta que tanto se esmera en proteger lo traicionará y lo encarcelará. A lo cual Shadow responde que esto no le importa, puesto que si el mundo se llegara a convertir en su enemigo, él peleará como siempre lo ha hecho. Podemos definir el desarrollo de Shadow como uno donde se le fue dado un propósito antes de siquiera existir. Tenía una visión nihilista de ver el mundo que lo rodeaba, pero fue una amistad sincera la que lo hizo reflexionar sobre las cosas. Pero cuando su única amistad, su esperanza, su fe y su propósito fueron arrebatados de él, entra en un camino de oscuridad y venganza, del cual aprende a salir. La vida de Shadow fue marcada por la tragedia del asesinato de María, una joven vida que fue perdida por la oscuridad del ser humano. La vida puede acabar en cualquier momento, pero eso no quiere decir que la esperanza por disfrutarla deba desaparecer. Shadow, por la promesa que le hizo a María, decidió convertirse en esa esperanza que su mundo necesitaba, cuidando al planeta como una sombra siempre presente. Si bien dejó su pasado atrás, no significa que lo olvidara. Muchos nos crucificamos pensando en cosas del pasado, pensando en que si las cosas hubieran sido diferentes, las cosas serían más agradables en nuestro presente. Pero es imposible saber esto, puesto que es imposible determinar si algo diferente hubiera sido mejor, porque como nunca lo vivimos, es imposible saberlo. Soñar con lo que hubiera pasado si las cosas hubiesen sido distintas es fácil, pero no debemos olvidar nuestro pasado, puesto que este fue quien nos marcó. Si bien nuestro pasado no nos representa, sí lo tenemos que tener presente para nuestro desarrollo. No olvidar las cosas malas, puesto que gracias a ellas podemos fortalecernos y salir adelante. No debemos quedarnos estancados en cosas del pasado. Tenemos que aceptar las cosas que ya no podemos cambiar, puesto que si nuestra vida fuera distinta, no seríamos quienes somos ahora. Hay una frase que siento que representa perfectamente al personaje de Shadow. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero tiene que ser vivida mirando hacia adelante. Este video fue un poco diferente a los demás de mi canal, puesto que principalmente subo cosas como parodias o doblajes o la primera mamada que se me venga a la mente. Sin embargo, si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado este video tanto como a mí me gustó hacerlo. Si te gustaría que analizara más personajes de la franquicia de Sonic, házmelo saber. Sin más que decir, yo soy Spinity y me despido. ¡Adiós!